más adelante. De pronto dejaría por ahí, yo creo que tú me puedes complementar mejor, María. Bueno, yo creo que de pronto pido disculpas, ofrezco disculpas si se nota mucho mi sesgo hacia la poesía, pero es lo que más quiero en la vida. Entonces, yo quisiera complementar esto con un pedacito del manifiesto en donde él dice que la poesía debe renovarse todo el tiempo. Lo voy a leer para no faltar a la realidad. Entonces dice: el verdadero poeta es el que siempre está abandonándose, nunca demasiado tiempo en un mismo lugar, como los guerrilleros, como los ovnis, como los ojos blancos de los prisioneros de cadena perpetua. Esto es el manifiesto, está en Google, y se llama, el título también es muy sugestivo, se llama Déjenlo todo nuevamente, láncense a los caminos. Entonces, en este contexto, sobre todo en Colombia, la literatura ha tendido a ser muy reaccionaria y muy difícil de romper esos esquemas y esos legados. Y este señor desde el principio mató y no mató al padre, porque él hereda una línea directa de Nicanor Parra, y Nicanor Parra es por excelencia el antipoeta. O sea, él fue de los primeros que escribió poesía sobre las cosas desagradables, bueno, después de los malditos obviamente, pero es como ir en contra de toda esa institucionalidad, como ya decía Diego. Y de hecho también pues la vida en México empezó así. Hicieron salir a Bañuelos, que era el que tenía el taller de poesía y que era pues el poeta consumado en ese momento. Entonces fíjense que desde siempre él estuvo persiguiendo nada, yo creo, porque él siempre le fue muy fiel a su instinto creador. Y no sé si pueda leer un poema que habla mucho de eso, y creo que es el poema más hermoso que él tiene, y ustedes me dirán. Perdón que lo lea al celular, pero es que ese libro no ha llegado al país y me lo bajé pirata en PDF. Tienes esa parte. Por si acaso está la poesía reunida de Alfaguara, entonces por si la quieren, porque después yo creo que la van a quitar. El poema no tiene título como la mayoría de los poemas de él, y en realidad pues si tenía título, los títulos no eran tan chéveres. Dice así, rechazos de Anagrama, Grijalbo, Planeta, con toda seguridad también de Alfaguara, Mondadori, Uno de Mugnic, Seix Barral, Destino, todas las editoriales, todos los lectores, todos los gerentes de ventas. Bajo el puente mientras llueve, una oportunidad de oro para verme a mí mismo, como la culebra en el Polo Norte, pero escribiendo poesía en el país de los imbéciles, escribiendo con mi hijo en las rodillas, escribiendo hasta que cae la noche, con un estruendo de los 1000 demonios, los demonios que han de llevarme al infierno, pero escribiendo. Y ahí yo muero. Sí, complementemos. Ahorita vamos a seguramente a profundizar en cosas, pero eso Es chévere porque, claro, el tipo se hace célebre como en los últimos 5 años de su vida, digamos, ¿sí? Después de que le detectaron una enfermedad hepática, finalmente murió de eso. Y era un tipo, digamos, tuvo la vocación de la escritura, pero no fue conocido, fue siempre muy marginal. Y en estos últimos años de vida, que es gracias a la publicación de la literatura nazi en América, que es una gran novela, digamos de tipo así borgiano, Macedonio Fernández, que Ralde, el director de la editorial Anagrama, es el que se pilla, a él es el que le debemos que estemos hablando de esto, inclusive más que a la obra misma de Bolaño, porque Bolaño guerrió por un lado, la guerrió por acá, la guerrió por acá, la guerrió por acá, y escribió un montón. Pero entonces, solamente, digamos, como publicó en vida muy pocas novelas, pero quedó y poemas y cuentos, y quedó un gran archivo que todavía está dando frutos y que inclusive genera problemas, digamos, de derecho de autor, de derechos patrimoniales. Todavía hay muchas cosas por publicar de Bolaño que no se han publicado, y este es un ejemplo, ¿no? Creo que ya va casi a doblar las publicaciones póstumas a las publicaciones que hizo en vida.
Y eso es bonito porque, digamos, bueno, por un lado es inspirador, ¿no? ¿Sí? El tipo que se sale del colegio, que no entra a la universidad, que se aventura en una vida de poeta, que nadie conoce y que probablemente nadie va a conocer, y que de repente empiezan a conocerlo, da gira en el mundo tal, y se muere. ¿Sí? Entonces, y es como de ser, digamos, cumple un poco, digamos, como con este prototipo del poeta maldito, ¿sí? Que se hace, digamos, claro, alcanza a disfrutar un poco de ese momento, pero ya después, digamos, como suele pasar con la literatura, ya la vida, su obra ya le pertenece a la sociedad, ¿sí? Al mundo, y se mantendrá vivo por un tiempo. Ahora, ahorita seguramente profundizaremos en eso. Está también el otro personaje, que es su amigo Mario Santiago Papasquiaro, con el que cofundó el movimiento infrarrealista, que ya pues avanzaremos. Gracias. Hagamos una cosa, rotemos estos, vamos a rotar esto. Este es el librito Lumpen, el que escribí yo, rotemos este. Pueden ir mirando ahí, digamos, Lo interesante de pronto, digamos, para ojearlo es como de pronto los títulos, la propuesta visual, un playlist que se propone para acompañar, o sea, tiene una banda sonora y como un discurso audiovisual para acompañar la obra, la propuesta gráfica, y al final unas matrices ñoñas que le ayudan a uno como a identificar como los personajes narradores con los personajes históricos. Entonces le pueden ir echando un vistazo a ver si de pronto les gusta y tal. ¿La playlist para leer tu libro o para leer tu libro? para ambas. Inicialmente para leer este libro, pero puede servir para otro. Es que, imagínate. Ahora, es solo A mí, una de las cosas que más me gustó de este libro es que, si bien tiene un respaldo bibliográfico muy vasto, las citas que van a encontrar son todas de la novela. O sea, todas son de los detectives salvajes. Entonces, es realmente un homenaje hermosísimo. Y de hecho, pues yo ni siquiera traje la novela porque los apartados que me llamaron la atención están todos ahí citados. Entonces, créanme que si no han leído la novela, pueden no leerla leyendo este libro, pero no se ríen de esa maravilla. Porque ahorita vamos a hablar un poco de las estrategias de creación de personajes, de las estrategias narrativas que están también muy en consonancia con ese sujeto liminal. O sea, es una cosa muy bien pensada y muy desde el punto de vista estructural, aunque pues al estructuralismo no creo que le importará mucho, pero desde el punto de vista estructural está muy ligado con su poética primero y con su momento sociohistórico. Justo como para quienes no somos tan expertos en Bolaño como ustedes dos, ¿qué aspectos destacarían de la vida de él? Ya nos han dicho que no terminó el colegio, sabemos un poco de su tránsito por varios países, Chile, México, España, lo infrarrealista lo acabas de decir, siempre anti-institucional, pero ¿qué destacarían de la vida de él y que influya en la obra? Bueno, pues empezando porque tanto los detectives salvajes como el resto siempre son con un sustento biográfico muy hondo. Entonces yo creería que lo más de resaltar con respecto a los detectives salvajes específicamente es que la novela tiene tiene 3 partes, y a partir de ahí, o eso está atado a lo que hicieron él y Mario Santiago Papasquiaro, primero creando el movimiento infrarrealista y luego como recreándolo a través de la metáfora del real visceralismo o del realismo visceral. Entonces eso es lo más importante a mi modo de ver desde el punto de vista de su biografía, que es muy importante también resaltar que se supone que en la novela él es Arturo Belano, y su amigo es Ulises Lima, pero ninguno de los dos tiene como una apropiación de la voz, siempre están siendo creados desde la perspectiva de otros. Entonces esa creación del personaje primero crea una riqueza y una característica que se le pide de hecho a cualquier personaje, que es la contradicción. Entonces estamos viendo a Arturo creado por no sé quién, por detractores,
pro velano. Entonces, para los que nos gusta leer los libros en modo robarnos herramientas, créanme que esa es una cosa súper rica. Y lo otro también es que así como ellos eran sujetos liminales y que estaban siempre en contra de esa estructura social, igual se presenta la figura de Velano y de Lima. Son dos personajes súper escurridizos, súper que no termina uno de configurarlos, pues excepto de pronto al final un poco, pero no les voy a spoilear la novela a los que no se la han leído, pero sí, esa característica de no definición, de escurridizo, yo creo que es la palabra que más se me ocurre en este momento. Sí, empezaría con un paréntesis para complementar lo que mencionaste, y es que en efecto su alter ego Arturo Velano no tiene voz en los detectives salvajes, pero entonces vendría teniendo voz en la novela póstuma 2666, que se supone es el que narra esa novela que Bolero apenas alcanzó a terminarla y la edición la finalizó Ignacio Chavarría, un crítico literario pues muy reconocido en Cataluña y que era pues muy amigo de Bolano, junto con Herralde. Y también las derivas de la literatura nazi en América y Estrella Distante, que hay un momento, creo que en el prefacio de Estrella Distante, que él dice que su amigo Arturo B. le contó esta historia y no quedó contento con la literatura nazi en América, entonces creía que había que desarrollar mejor la última de las historias que sonaron ahí, que es la de el aviador este que hace poemas manejando el avión, más o menos algo así. Bueno, y ahí, digamos, ahí para conectar con el tema de la pregunta, entonces vamos a profundizar en cosas que a mí me gustaron y que me han inspirado del tipo y con las que logro cierta identificación. Bolero es un hijo de la clase media baja, hispanoamericana, chileno. Digamos que eso ya de entrada le plantea un horizonte de posibilidades un poco restringido, sobre todo si tenemos en cuenta el tema de la desinstitucionalización. Él es hijo de una profesora de colegio que no era profesora de literatura, pero que le recomendaba algunas digamos, referencias literarias, que él inclusive después, digamos, ironizaba diciendo que no hubiera llegado a ningún lado si hubiera seguido todos los gustos literarios de su madre. Entonces él exploró otros, digamos, más una pretensión. Él siempre tuvo una fijación con el cosmopolitismo y con la modernidad, con las vanguardias, que eso ahorita de pronto lo vamos a retomar más adelante. Y su padre era camionero y fue boxeador. Entonces era un hijo de la clase media baja chilena que viaja muy temprano a México. En México llegaba creo que en el 68, que es la época, digamos, de toda la convulsión pues, del 68, que fue pues, global, pero que en México tuvo unas particularidades como la masacre de Tlatelolco, que está referenciada en la novela, que está referenciada, digamos, como en otras creaciones literarias suyas. Y después de eso, digamos, él más o menos tenía como 15 años, y cuando gana Allende, él regresa a Chile. O sea, él regresa para sumarse a todo el movimiento, todo el proyecto de la Unidad Popular, que es bellísimo, es una de las cosas que más me conmovió, porque yo llegué, todo esto yo lo conocía a través de los detectives salvajes, o sea, fue haciendo la investigación. El tipo hace el viaje iniciático, mítico, latinoamericano, tipo Che Guevara, entonces viaja por tierra y agua desde México hasta Chile. Tiene unas aventuras en El Salvador, conoce a los asesinos de Roque Dalton, es escritor, militante. Estamos en una época muy convulsa, digamos, de polarización política en Hispanoamérica. Y llega a Santiago y a los pocos días eso vuelve militar. Entonces es como si su destino fuera no hacer su vida, el resto de su vida en Chile, o por lo menos el resto de su vida adulta. El tipo hace, digamos, ahí se arman, digamos, como unos escuadrones de resistencia después del golpe militar. Yo les recomiendo ver las referencias que hay ahí, que todavía están en internet, porque pues
el discurso de Salvador Allende es súper conmovedor. Las palabras de Pinochet mientras están fraguando el golpe son aterradoras, o sea, digamos, ese contrapunteo es emocionante, digamos, escucharlo, vivirlo con el sonido de la época, además. Al tipo lo toman preso y unos amigos también, que él lo narra en otro cuento, que es detectives, creo que se llaman detectives, que creo que están llamadas telefónicas, lo liberan. Él todavía no sabe si regresar a México o irse de Chile o no, por la presión de su mamá decide hacerlo. Y ahí empieza, digamos, toda su reflexión sobre el tema de la valentía y la cobardía, que es un tema que va a estar súper central en él. ¿Sí? ¿Hasta qué punto no es cobarde dejar ese lugar que está a punto de matarte? ¿Sí? ¿Sí? Y que te va y no te va a impedir, y que te va a impedir desarrollar tu. Entonces el tipo llega, esa es su primera experiencia inframundana, por decirlo así pues lo llamo yo en mi investigación, regresa a México y ya habiendo vivido eso, conoce a contemporáneos suyos que no han visto este tipo de horrores y crea el movimiento infrarrealista, que es básicamente un movimiento punk, por decirlo así, que se basa en la transgresión básicamente del canon literario mexicano, ¿sí? Que está representado, digamos, como en dos extremos, uno que es, digamos, como la derecha democrática, digamos, encabezada, o los demócratas encabezados por Octavio Paz. Hay un intento inclusive, digamos, de anunciar públicamente el secuestro de Octavio Paz, cosas de ese tipo. Ya obviamente en la adultez se reconoce la importancia, digamos, poética y ensayística narrativa de Octavio Paz. Y también por el otro lado está, digamos, la izquierda ya dogmática. Entonces estos muchachos no encajan, y muchachas no encajan en ningún lado, pero tampoco es que tuvieran, como en palabras mismas de Bolaño, digamos, como un canon o un marco teórico, digamos, claro para justificar sus acciones. Simplemente era rebeldía juvenil y transgresor. Pero ese movimiento que queda marginado en la historia tal, resurge con los detectives salvajes. Y ese es uno de los aportes también de la novela, ya en términos históricos, porque la novela, digamos, es una novela de aventuras, tiene poesía, tiene momentos, digamos, surrealistas, pero también es una novela histórica, en ese sentido. Y luego va a México, no sé si tú complementas porque ya estoy hablando mucho, va a México, a España, ¿tú hablas de la parte de España o qué? No, iba a leer un extracto que tú tienes de una transcripción de una entrevista televisión, entonces donde dicen no somos de izquierda porque la izquierda es tal cosa, listo. no somos ni de entonces, listo. Entonces tenemos que llamar a España como para cerrar ese temita. Y el tipo después viaja, sus padres se separan, viaja y se va a vivir con su madre, porque viajan por separado, ¿no? Y él tiene, digamos, una temporada muy dura en la que vive en un bosque, digamos, como está como en la mala, como decimos coloquialmente, incluso al borde del suicidio, como ya, digamos, como sin la esperanza de escribir. Y eso le cambia en un momento, pero de todas maneras él está marginado, digamos, él no aparece, digamos, públicamente en lo que sería la década de los 80 más o menos. Y se desempeña, que eso es otro rasgo característico de su leyenda, se desempeña en múltiples oficios. Vigilante de camping, lavaplatos, todos los oficios, o bueno, no todos, pero sí muchos de los que desempeñan los inmigrantes suramericanos o que van del sur global a los países metropolitanos. Bueno, eso ya me extendí mucho. Sí. No estábamos ni con la izquierda, una izquierda estalinista, dogmática, derechista, una izquierda espantosa, ni con la derecha exquisita, que de exquisita francamente no tenía nada, era una exquisitez llena de polvo, ni con los vanguardistas, que lo único que les interesaba era ganar dinero. Nosotros lo único que hacíamos era molestar a todo el mundo. Recuerdo que alguien en su único minuto de gran inspiración llegó a publicar un texto que decía que Bolaño se vaya a Santiago y que Santiago también, porque no nos aguantaban en México, era un odio total, no nos querían para nada. Entonces, de nuevo, su marginalidad y su resistencia a toda costa, les quería resaltar.
Ahí, digamos, como para cerrar, digamos, el tema geográfico, que igual siempre va a estar presente, es que, digamos que al final, digamos, sus últimos años, o sea, es como el tipo que es famoso, digamos, en los últimos años, pero está muriendo y es consciente de que está muriendo, entonces es re dramática la cosa. Pero entonces me parece interesante esos últimos años, porque bueno, hay un momento en que el tipo siempre es un lector, es un gran lector, un lector de esos que hay impresión de que vale, leído todo tipo Borges, una cosa de ese tipo, y parece que nunca dejó de escribir, siempre fue como muy disciplinado con la escritura, ya sabemos pues que no publicó, que fue marginal, digamos, durante mucho tiempo. Pero entonces el tipo, cuando, digamos, el amor por la literatura se combina con el amor paternal, por la familia, porque digamos como que es cuando nace su primer hijo, que el tipo empieza a jugársela del todo por el todo, a vivir de la literatura, a que eso le genere ingresos, ¿sí? Ya previamente él había hecho, digamos, unos intentos de aplicar a convocatorias, había ganado algunas becas, ¿sí? Algunas publicaciones pequeñas, que obviamente pues en España hay más posibilidades de eso que en países como el nuestro. Pero entonces el tipo, como tú leías el fragmento anterior de escribiendo con el hijo de las piedras, ¿verdad? Es básicamente muriéndose, que escribe, digamos, la gran parte de su obra y el final, digamos, de ella. Y algo bellísimo es que él se preocupa, o sea, el tipo, con los detectives salvajes que se publica en el 98, se gana el premio Ralde en España, se gana el Rómulo Gallegos en Venezuela, en Hispanoamérica, se consagra tal. Y para escribir para 2666, que es su gran obra cumple póstuma y demás, que aborda el tema de los feminicidios de Ciudad Juárez en México, la frontera de México-Estados Unidos, hechos reales, pues, el tipo se asegura de dejar una estrategia de marketing para asegurar la herencia de sus hijos. O sea, el tipo ya había visto que era posible ganar, monetizar su obra, capitalizarla económicamente, ganar plata, ganar mucha plata, ¿sí? Y frente a la situación de morirse, pensó en, bueno, estos muchachos que son Lautaro y la niña pequeña, no me acuerdo, deben estar grandes, tienen que ver con algo y obviamente de su madre. Entonces la asegura, entonces hace inclusive un plan que ni siquiera, que de otras cosas es un mal plan, porque el tipo es una novela extensísima, yo no sé si ustedes la han visto, creo que es como más de 1000 páginas, no sé si, y el tipo dice, no, esta novela hay que publicarla en 5 tomos, para que genere más rentabilidad. Y entonces Chavarría y Herralde se pillaron en análisis que no son re duros para los negocios y decían, no, solo le publicaron ya capitalizando lo que había sucedido como el año, y en efecto funcionó mejor. Otra cosa que se nos había escapado, pues, digamos, en la parte de la primera pregunta, que es el contexto histórico. Tú ya lo habías mencionado un poco, digamos, como en la correspondencia de Bolaño con su contexto histórico, pero aquí resaltaría el tema, digamos, ya, que es un fenómeno post-boom, que es el de la industria editorial, ¿sí? El del mercado de los libros. O sea, la situación en el boom, obviamente para que existiera el boom, que es un fenómeno que se construye básicamente desde París, ¿no? Con los inmigrantes latinoamericanos, escritores que se asientan en París. Obviamente había un desarrollo de industria cultural editorial para que eso fuera posible, pero no, digamos, en la magnitud en la que sucedió cuando Bolaño se hizo famoso, ¿sí? Que fue en los 90. Y eso también tiene que ver con el logro, digamos, el crecimiento de la industria editorial en España. Cuando Bolaño migra a España, en la década de los 70, pues obviamente es el tránsito de la dictadura franquista a la democracia, ¿cierto? Pero básicamente en esos años empieza a consolidarse una industria que digamos, como que logra su apogeo en la década de los 90. Y eso impulsa mucho más a Bolaño. ¿Hola, compañeros? ¿Sí? Gracias. Marce, tú como poeta, ¿por qué explorar la poética de Bolaño? Y si sabes, también nos puedes dar pistas sobre la parte gráfica, la apuesta que él hace. Bueno, un poquito lo que ya les había dicho, pero la poética de él fue
el rasgo más sobresaliente de su poética fue su fidelidad y su entrega total, porque como bien dijo Diego, fue al final que ella le apostó a la narrativa. Pero ahorita que estuve revisando el libro de la poesía reunida, había un montón de poemas tanto de la Universidad Desconocida como de los perros románticos que no estaban publicados. Y él escribía absolutamente a todo, a las mujeres con las que estaba, a los días si estaban lluviosos o no. Él escribía absolutamente de todo, era un creador constante, y su materia prima era su experiencia. Él tiene una frase muy hermosa que decía algo así como la muerte del cisne, el último canto del cisne negro no está en el Bolshoi, sino en las calles, en las calles y su belleza insoportable. Entonces yo creo que esa frase resume toda su poética. Y otra de las cosas que resalto, porque su universo era la calle, el sufrimiento y lo que leía. O sea, leía a Perec y le hacía un poema a Perec. Perec 1, Perec 2, Perec 3. Leía después a Baudelaire, le hacía un poema a Baudelaire. O sea, era una cosa casi compulsiva. Pero lo que yo rescato de su poética, más que el estilo, más que la ruptura que hizo con los poetas de ese momento, que eran muy acartonados. Bueno, no, en México había cosas muy chéveres para ese momento, pero la gran mayoría no. Entonces, más allá de su espontaneidad, yo lo que resalto es esa fidelidad y esa sangre, esa pasión que siempre le puso a toda su obra. Y lo que me preguntaba ahora con respecto a las figuras, sí, él intentó hacer como algunos, no son propiamente caligramas, pero tiene una obsesión, puede decirse, por el poema que aparece precisamente en Los Detectives Salvajes, el único poema que se conservó de Cesárea Tinajera. Y en la poesía reunida de él hay como unos 4 poemas con esa misma figurita. Algunas veces y lo explica, ¿no? En algunos momentos es un barquito, en otros momentos es una erección, en otros momentos es mil cosas, pero siempre con su dibujito que es como una constante desde el punto de vista de cuando utiliza ese patrón gráfico. Otra cosa que me gustaría resaltar de su poética es lo que tiene directamente que ver con el desarraigo, porque es que es decir, en la novela hay una parte donde una novia de él que se llama Laura Jauregui la están entrevistando a ella también para preguntarle sobre verano, y dice, no, pues sí, el tipo, sí, él creía en su proyecto, pero nosotros pues no le hacíamos caso, pero no era que creyéramos mucho en él. Y el tipo sí, pero súper así, no, enamoradísimo del proyecto. Y entonces es muy doloroso ver que todo el mundo, todos los que lo rodeaban, o la mayoría de los que lo rodeaban, finalmente era como así, loquitos, y no me la cuerda, pero él no, él ahí empecinado. Entonces ese es lo que a mi modo de ver es lo más rescatable de su poética y de cómo gestó toda su obra. Ahí está el parque. Sí, pues el tipo quería ser André Breton cuando era joven, cuando era adolescente, posadolescente, quería ser André Breton y quería vivir como Rimbaud. Entonces, como que quería, sí, era como, esos son como sus dos referentes dentro de muchos otros que tiene la poesía. Por otro lado, su poesía es bastante prosaica, cotidiana, estoy parafraseándolo a él, son sus palabras, y el tema de la figuración es interesante porque claro, digamos, hay una experimentación, digamos, inspirada, digamos, un poco en los experimentos vanguardistas, que inclusive, digamos, eso proviene, por lo menos, digamos, en la literatura moderna, desde el simbolismo, que es donde empiezan a hacerse las figuraciones, digamos, como la experimentación, no solamente con la figuración simbólica, sino con la forma de escribir. Hay inclusive una comparación que a mí me gustó muchísimo en la novela, que básicamente compara a Mallarmé con este Jack Nicholson de Shining, ¿cómo se llama?
Torrance, ¿sí se acuerdan? Exacto, es que porque el tipo estaba escribiendo en la película y la novela, el personaje escribía como la misma frase de diferentes maneras y esa era su obra, ¿sí? Entonces básicamente y a Mallarmé, digamos como que le pasaba algo, a Mallarmé es uno de los emblemas pues, del simbolismo, y hay un capítulo inclusive que le hace ese contrapunteo y inclusive a mí me gustó poner ahí la imagen, es mejor la de la tesis porque puse la imagen, yo no sé si han visto la imagen clásica de Mallarmé, que es así toda, así como voluta, así tal, y contrastándola con la típica de Jack Nicholson de Hacienda de Torrance, que es el canelojo así en la puerta, así, era buenísimo. Entonces leer eso era bacano y ahí es donde estaba, digamos, ahí encontraba, digamos, como claves de su poética. Además, eso conducía a la broma, ¿sí? Al sentido del humor. Entonces, los tipos de Belano y Lima están buscando a Cesárea Tinajero porque supuestamente es la creadora del real visceralismo de la novela, infrarrealismo históricamente, y bueno, la encuentran y al final es cualquier cosa, digamos, él hace un carnaval, digamos, con esa escena que prometía ser algo, digamos, sublime, ¿sí? Y eso lo antecede con un tipo con el que hablan a lo largo de la novela, que es solamente una noche, que es Amadeo Zapatero, un eterno enamorado de Cesárea Tinajero, que llevaba toda la vida o muchos años tratando de descifrar el poema que escribiste tú ahorita, que es el del barquito, el clásico de Bolaño, que seguramente muchos lo han visto, ¿tal? Y al final todo es una broma, sí, al final todo es una broma. Y el final de los detectives salvajes es muy bonito porque es como, o sea, el tipo maneja muy bien, digamos, como las curvas emocionales, le va manejando las emociones, y al final ya, digamos, después de tanta carreta que habló ahí, ya se queda sin palabras, se queda, digamos, en el efecto malarmiano de la hoja en blanco, del vacío, el vacío que está al final de la palabra poética, ¿sí? ¿Y cómo lo resuelve? Pues con dibujos, con dibujos y solamente unas pocas palabras. Y es bonito porque eso abre otras interpretaciones. En mi caso particular, a mí me inspiró para hacer una propuesta gráfica en el libro de mi investigación, que amplía el horizonte semántico de los detectives salvajes, inclusive digamos, digamos, en clave hermenéutica a un horizonte, digamos, un poco ya más de crítica cultural, de colonial y geopolítico, por ejemplo. Sí, muéstrale. Aquí está el Sion, que aparece en los detectives y aparece en varios otros, Sí. en los que mencionaste ahorita. Sí, yo acabo de encontrar un poema que se llama Mi Poesía, es uno de los que saca ese esquema, y dice Mi poesía, temporada de verano 1980, sobre imposición de dos cisnes, dos películas sobreimpuestas, quiero decir, El jorobadito de Poli, en planos similares, quiero decir, El barquito, y saca esto. No sé si alcanzan a ver, pero es una línea que empieza recta y luego empieza a curvarse. De ahí dice, hasta allí la mujer que prepara dos perros cruzados en la escalera, el mar freudiano, y sale un montón de picos así. Pareciera un flujo de conciencia, pero no. Buque de vientre herido, picado por avispas, cuchillos, clavos, pinchos. La voz dice, baje esa pistola, dos cisnes que se mutilan en la niebla, el recuerdo de las rodillas de Lisa, el vacío que intentó llenar, aplausos entre paréntesis, el lento genio jorobado. Entonces ahí hay un montón de referencias bibliográficas que en la medida que uno lo lee, bueno, a mí me pasó eso, yo creo que he leído todo lo que el man recomendó, todo, porque en este librito de 3 hay un apartado que es sobre puros sueños que él tiene, y la poesía de él es eso, una fusión del sueño, pero es un sueño un poco aterrador, que finalmente es su realidad desgarrada, ¿no? Entonces acá le hace un homenaje a Pérez, también sueña con Borges, con Macedonio Fernández, con Stendhal, con, bueno, todos los que, si uno quiere tener una guía de lectura, uno puede ir a la fija con él, o sea,
tipo es ante todo un lector voraz y todas las referencias que dan para las personas, pues no sé, a los literatos y para los no literatos también, uno puede seguir ese mapa y es una verdadera delicia. ¿Qué pasa con Borges? Es como Borges. Claro, claro, las fuentes. ¿Cómo en los detectives salvajes está el problema del sujeto? ¿En qué consiste esta propuesta? Bueno, es un poquito lo que les decía en relación con esa construcción. ¿Verdad? Diego también lo menciona muy bien acá en el libro a propósito de la construcción de esa subjetividad. Y para ahorrarme especulaciones voy a leerles la cita. Dice: en la medida en que la vida social no es el reino de la libertad, sino el mundo de las contradicciones, no depende exclusivamente de la intencionalidad del espíritu, sino también de la dialéctica entre sujeto y estructura. Los procesos de subjetivación implican la retroalimentación constante entre la estructuración social que nos sujeta y nuestra capacidad de conducir de forma activa nuestra propia experimentación de la realidad. Entonces, todos los sujetos en Bolaño son sujetos que están no sujetos a la estructura, sino por el contrario, están revelándose y huyendo de esa estructura a pesar de. Inclusive hay un personaje en la novela que es Joaquín Font, que tiene toda la plata del mundo, bueno, tuvo toda la plata del mundo y cayó en desgracia. Y el tipo, pues no creo que sea gratis que el tipo termine en un manicomio. Porque siempre la figura del loco en toda la historia de la literatura es una figura que utilizamos más como el que ve más allá, el sabio, que el loco. Entonces Joaquín es el único que en su clase alta privilegiada apoya a los visceralistas y les publica una revista a una costa o eso le costó que todo su círculo de amigos play le dieran la espalda y lo rechazaran. Entonces ese Joaquín también es otro de esos personajes que están huyéndole a esa estructura, y en esa medida, en ese diálogo, porque es que es muy bonito eso que dice Diego acá del sujeto, cómo se construye en esa relación dialéctica, ¿no? Entonces esa relación dialéctica con el otro, como ya les conté, cómo construyen los personajes y con la estructura misma. Es un diálogo que no es tan afortunado, pero finalmente es un diálogo. Sí, bueno, ahí el título del libro es Los detectives aparecen el problema del sujeto, digamos, más no lo puede hacer. El título de la tercera, Los detectives aparecen el problema del sujeto hacia una descripción de la experiencia en el sistema mundo. O sea, la peor. Pero bueno, digamos, es lo que hay, pero ahí se resume, digamos, la propuesta. O sea, digamos, uno entra, o sea, los detectives salvajes, digamos, se prestaban para pensar el tema del sujeto porque hay 50 y pico narradores, ¿sí? O sea, 50 y pico narradores y narradores que al narrarse a sí mismos, al recordarse a sí mismos, hablan sobre Ulises Lima, Arturo Belano y el real visceralismo. Esos son los tres temas centrales de la novela, ¿cierto? Entonces, listo, a partir de ese ejercicio, digamos, de intersubjetividad, uno tiene una primera entrada. Pero ya como investigador, digamos, hasta ahí es como la experiencia literaria, ¿no? La experiencia estética. Pero entonces cuando uno quiere investigar, pues da un paso más allá y profundiza un poco más. Entonces se da cuenta que estos dos héroes o antihéroes corresponden a dos personajes históricos, uno de ellos el autor mismo de la novela, que el real visceralismo corresponde históricamente al infrarrealismo, que Bolaño lo que hace, digamos, en su novela es rendirle un homenaje a ese movimiento, a sus amigos, y también parodiarlo, ¿sí? Reírse de él y reírse de sí mismo. Y entonces cuando uno encuentra, digamos, las correspondencias históricas, pues se encuentra mucho más material de donde coger, ¿cierto? Inclusive uno se puede ir mucho más allá. Entonces, claro, yo me di cuenta que digamos, el tema de la construcción de las subjetividades era evidente en la narración,
pero también los personajes en la ficción misma estaban sujetos a unos procesos de subjetivación a través de los cuales construían sus identidades y sus posicionamientos frente a la sociedad, que se resumen en la tensión entre sujeto y estructura que mencionó Marcela ahorita, que está representada, digamos que se expresa o se evidencia en instituciones sociales como la familia, como la institución educativa, la escuela, la universidad, la industria editorial, los condicionamientos mismos de una ciudad como el DF, que es como uno de los principales escenarios de la novela, las relaciones de poder con las mafias literarias, como las denomina el mismo Bolaño, pero además al tener esas correspondencias históricas, pues uno podría identificar procesos de subjetivación en los procesos históricos, ¿sí? Entonces yo me di a esa tarea digamos, como de analizar el tema de los procesos de subjetivación en la novela, en su diálogo con los referentes históricos que plantea. El infrarrealismo, hay que anotar que el infrarrealismo es también, digamos, al trabajar Bolaño el infrarrealismo con el nombre de realismo en la novela, también está haciendo referencia al estridentismo, que es la principal vanguardia, digamos, que hubo en México hace un siglo y que estaba, digamos, sintonizada con la Revolución Mexicana, ¿sí? Que es un proceso histórico, político muy original, digamos, en la historia moderna. Y con lo que yo estaba estudiando en esa época, también, digamos, la novela, digamos, al haber tanto nomadismo que está relacionado con procesos migratorios, principalmente sur-norte, pues me daba, digamos, una oportunidad también de pensar los procesos de subjetivación enmarcados en una matriz geohistórica y geopolítica que conocemos nosotros ahora como sistema mundo, o incluso también como modernidad, colonialidad, ¿sí? Y eso genera otros procesos de subjetivación. Entonces digamos que la novela misma, como bien mencionaba Marce, en la novela solamente hablamos Bolaño y yo. Hay muchas referencias bibliográficas, digamos, de otros autores, pero hablamos solamente los dos y yo, pero sobre todo habla él. Básicamente yo lo que hago es como reeditar la novela. Es un ejercicio tipo Pierre Menard, digamos, a lo Borges, que también, digamos, como que me inspiró un poco esa propuesta. Pero entonces hay múltiples procesos de subjetivación que se pueden visualizar ahí. Justo sobre esta última parte quisiera preguntarte por qué desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, los estudios culturales, estudiar a Bolaño, más allá de leerlo, que es lo que nos han contado, porque es interesante o importante o pertinente estudiarlo desde las ciencias sociales. Sí, digamos, en la investigación que yo hice hay dos tradiciones investigativas que son subyacentes al texto. En algunos momentos son más explícitas que otras, que básicamente son la hermenéutica y el materialismo histórico, o la teoría crítica. Yo he encontrado, digamos, que en las ciencias humanas hay por lo menos 4 grandes paradigmas o pilares que sustentan a las ciencias humanas y que son transversales a todas las disciplinas, ¿sí? Y de los que se desprenden diferentes corrientes, que son, bueno, el positivismo, que es donde nacen las ciencias humanas, la hermenéutica, que es la primera respuesta al positivismo, luego la teoría crítica, que es digamos, lo que resulta, digamos, como del materialismo dialéctico y el psicoanálisis, y luego vendría lo que nosotros hoy conocemos como decolonialidad, ¿sí? O teoría postcolonial, ¿sí? Cuando uno mira, digamos, como corrientes, digamos, más específicas, que son las que uno aprende en la universidad, el funcionalismo, la estructura del funcionalismo, el postestructuralismo, cosas de ese tipo, uno se da cuenta que todas están ligadas a estos 4 grandes troncos, digamos. Y yo me paré ahí, inclusive eso lo vi estudiando un filósofo español que se llama José María Mardones, que hace el mejor resumen que yo he visto sobre ese tema. 30 paginitas donde te resume, digamos, toda la historia de las ciencias humanas. Y yo estaba, digamos, como que la interdisciplinaridad, digamos, como que era necesaria, porque cuando uno queda sujeto, digamos, a una sola disciplina, queda limitado, ¿sí? Pero por el otro lado hay otra trampa y otro riesgo, y es que la interdisciplinaridad
puede conducir a la esquizofrenia simbólica, porque uno empieza a coger, si uno empieza a hacer la Foucaultiana, ¿no? Conceptos, caja de herramientas. Entonces coge un conceptico por aquí, coge un conceptico por allá, y digamos que en el libro hay varios conceptos así, o sea, como... pero era necesario, o sea, como que yo lo encontraba, digamos, también otra manera de hacerlo. Al final, digamos, lo que encontré es como, bueno, pero es que estos 4 paradigmas ya está como resuelto, básicamente. Entonces, eso es como lo que yo lo que planteo en la introducción. Ahora bien, digamos que, desde la hermenéutica, digamos, decimonónica, incluso por allá, tipo Dinte y más o menos, que obviamente está ligada a la tradición hermenéutica interpretativa de las escrituras sagradas. Pero digamos, lo que nosotros conocemos, digamos, científicamente o en términos investigativos como hermenéutica moderna, que viene del siglo XIX, básicamente lo que logra hacer es mostrar el reduccionismo del positivismo. Y una de las formas como logra hacerlo es mostrando que las manifestaciones del espíritu humano, es decir, su obra, su creación, la creación de los seres humanos, dicen mucho sobre la especie humana, y interpretarlos, estudiarlos, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. A comprendernos en el sentido, digamos, ya no solamente explicarnos, sino a comprender quiénes somos, qué hacemos acá. Y desde ese momento, el arte en general se convierte en un objeto de estudio de las ciencias humanas, ¿sí? Entonces, digamos que estudiar a Bolaño, estudiar una obra específica de Bolaño, es básicamente lo mismo que estudiar a García Márquez, estudiar a José Manuel de la Borja, que es un clásico también de la antropología, o Eustacio Rivera, o El corazón de las tinieblas, Conrad, ¿sí? O el cine, ¿sí? Está, digamos, en esa misma lógica. Ahora, la particularidad de Bolaño, digamos, ya es más ligada, digamos, a lo que mencionábamos al comienzo, que es similar a lo que sucede con los autores del boom. El boom latinoamericano se estudia no solamente desde la crítica literaria, sino desde muchas otras disciplinas. Y eso hace que sea, digamos, es un intento por hacer que la investigación sea lo más holística posible. Yo tengo una fijación con eso. Digamos, y eso es un harakiri terrible porque es difícil, digamos, encontrar los límites. O sea, uno tiene que llegar a un momento en que la cosa termine, ¿sí? Pero cuando uno tiene una pretensión holística, pues por ser holística, pues no termina. O sea, uno tiene que obligarse a cortar las cosas, a terminar, a llegar a un final. Entonces, uno puede entrar, y la novela de Bolaño, en particular Los Detectives Salvajes, daba lugar para todo eso. ¿Sí? Te mostraba las relaciones de poder, entonces te permitía la mirada sociológica. ¿Sí? Te mostraba, digamos, el tema de la marginalidad, el tema de la liminalidad, te permitía la mirada antropológica. Obviamente la crítica literaria está ahí, la filosofía está ahí por la poesía. Digamos, a mí uno de los textos que más me inspiró, que inclusive está, digamos, en la lógica polémica de Bolaño, que era provocador, por ejemplo, con títulos como La literatura nazi en América, y reivindicando siempre, digamos, la creación literaria y artística por sobre las tendencias políticas. Lo hace explícito, digamos, también ahí en Los Detectives Salvajes. A mí uno de los textos que más me inspiró y que más me ha conmovido es un texto de Heidegger, que es prácticamente lo único que leí de Heidegger, que se llama como ¿Y para qué poetas? O algo así, que está inspirado en un verso de Hölderlin, que dice ¿para qué poetas en tiempos de penuria? ¿Sí? Y lo que hace Heidegger es hermoso porque el tipo coge el poema y lo va desglosando, verso por verso, y lo va interpretando a la luz de su contexto histórico. ¿Cuál es su contexto histórico? El de la barbarie absoluta de las guerras mundiales. Después de él haber sido profascista por inercia, no tanto por convicción. Después termina enamorado de una judía que es muy famosa, que es Hannah Arendt. Yo también intenté ese ejercicio, pero con una novela de 700 páginas. Entonces por eso termina ya siendo ya como excesivo, ¿sí? Como excesivo, digamos, como tanta palabrería. Pero resulta útil. Aquí también, por ejemplo, resultó útil la microhistoria, digamos, por el tema de la interdisciplinaridad. Porque la microhistoria te da herramientas que te permiten, digamos, intentar comprender
contextos o fenómenos amplios a partir de casos particulares. Bien pueden ser personajes o bien puede ser como un acontecimiento histórico o algo así. El queso y los gusanos de Ginsburg es como el libro emblemático de la microhistoria en ese sentido. Y digamos que a mí ese recurso de la microhistoria me permitió indagar, primero digamos como ver esa correspondencia entre real, visceralismo y infrarrealismo, pero también entre infrarrealismo y estridentismo y vanguardias en general. Sí, básicamente a través del infrarrealismo nosotros viajamos en el tiempo a lo que sucedía hace un siglo en Hispanoamérica, como también un poco como reflejo y una relación ambivalente con lo que sucedía en Europa con el tema de las vanguardias. Es que ahorita que Diego mencionó a Heidegger, hay otro texto también muy bello y que, pues de hecho, alguna vez leí un artículo en donde equiparaban a, digamos, esa elección que hizo Heidegger de Hölderlin, que también se podía hacer como el año. Entonces, en esta carta sobre el humanismo, que es donde él dice que el lenguaje es la casa del ser y que en esa medida tanto los pensadores como los poetas son los guardianes de esa casa, porque esa manifestación de ser, al ser su oficio, la escritura, en esa medida ejercen esa custodia de esa casa. Entonces me parece bellísimo porque, bueno, luego María Zambrano también en filosofía y poesía hace un estudio mucho más amplio. Yo no soy filósofa, estoy haciendo así como un barrido muy irresponsable, pero igual ella también apunta a que esa diferenciación entre poesía y filosofía finalmente es inánime. Entonces, porque lo que está detrás de todo eso es el pensamiento. Y la elección también de Heidegger a Hölderlin es porque él hace una suerte de meta ejercicio literario, o sea, él poetiza sobre la poesía misma, lo mismo que Bolaño. Él hace un ejercicio metalingüístico muy interesante en toda su obra. Hoy hagamos una referencia a eso, que vale la pena en esa novela. Porque el metadiscurso es una novela que es consciente de sí mismo y reflexiona sobre sí mismo, un poco digamos como en la onda de Rayuela de Cortázar, pero ya no tanto como desde la teoría literaria, o sea, no tan burguesía, sino desde la práctica literaria. Y es chévere porque el tipo tiene un capítulo que es en la Feria del Libro, donde pone a varios personajes a narrar, obviamente, cada uno desde una perspectiva diferente, pero todos son escritores. Y a través de eso es que él va, digamos, como desnudando la realidad de la práctica literaria. La práctica literaria como, claro, es un ejercicio de creación, pero también es una cuestión de disciplina, pero también es una cuestión de lobby, de tener contactos, de que si naciste con privilegios de clase la tienes un poquito más fácil, ¿sí? Ese tipo de cosas, de que también es una, digamos, se genera, por ejemplo, en la lógica de las ferias del libro, digamos, toda la cultura del consumo, básicamente se espectaculariza, digamos, la creación literaria. Entra, digamos, como en la lógica un poco más fashion, así tipo Star System, Hollywood, junto a la personalidad, y todo eso lo narra, digamos, en ese contrapunteo de esos personajes. Y ahí, para mí, ahí hay teoría literaria dura, o sea, teoría literaria, digamos, ya en un sentido obviamente visceral, pero incluso si se quiere marxista, si se quiere. Gracias por esta gran provocación que han hecho y por mostrarnos también su pasión. Entonces abrimos las preguntas al público. No sé quiénes quieran. Y a las 6 se van de los libros. Los libros están ahí afuera. Con el precio. Entonces no sé qué quieren comentar. Bueno, pues son dos preguntas. Pues las enuncio de manera muy ingenua, obviamente. Una tiene que ver con el intrasentismo. El intrasentismo es un movimiento. No, el anterior. Estudiantismo mexicano. Sí. Que fue la de los 30 que acompañó pues, los procesos revolucionarios de la Revolución Mexicana. Para la redundancia. Con Cesaria Tinajero. No sé por qué no lo recuerdo bien. Si es como una cuestión más de edad. Sí. Si Cesaria Tinajero es Concha Urquiza,
digamos, porque pues digamos, claro, en su puesto, o sea, lo pregunto a modo de que Concha Urquiza en su momento rechazó ser parte del movimiento, en tanto en que el movimiento pues finalmente estaba haciendo de alguna u otra manera como siendo un movimiento que se estaba, pues lo digo yo en mis palabras, relacionándose con una cuestión que era totalmente alejada de la figura de la poética o el ser poeta, digamos. Entonces entonces no sé si intenta rescatar a esa figura sin nombrarla y obviamente siendo muy precavido con esa intención de mostrarla dentro de los detectives salvajes. Y la segunda pregunta es sobre, pues en algún momento leí un texto en donde pues que la pregunta se le dejaba a Bolaño, en tanto en que los infrarrealistas, su intención nunca fue pertenecer precisamente a una edición, es decir, que sus escritos fueran editados, que fueran colocados en toda esta dinámica de la venta y el consumo, de la lectura en términos de la editorial, pero que pues, por el caso de Mario Santiago, que era que incluso Bolaño no menciona, ¿no? Como que el verdadero poeta viene siendo él, y que después en Fondo de Cultura Económica pues viene publicando sus poemas. Entonces, digamos, como esta pregunta también, sí, el texto que no recuerdo también, no lo digo a modo de hipocresía ni nada de eso, pero no recuerdo muy bien a modo de que la pregunta que quedaría a responder que Bolaño murió fue que sí traicionó el movimiento realista, porque pues no tenía ningún interés, era vivir la poesía, intensificarse de lo poético, vivir lo poético y no colocarse en una representación en tanto en que es escrita, sino vivir la poesía en tanto en que la vida es poética, y que por ende pues finalmente creo que la posición también interesante de Bolaño fue escribir después de vivir poéticamente la vida. ¿Empiezo esto? Sí, lo de César Tinajero, yo encontré ese dato de Concha Urquiza, que fue una de las matrices. Finalmente es eso, sí, o sea, es como lo que varias fuentes identifican, que el personaje de César Tinajero se inspiró en Concha Urquiza. Que de todas maneras es una metáfora de la poesía, ¿no? De la novela, digamos, ya más amplia. Pero ese personaje es interesante porque, claro, o sea, ¿qué es lo que busca Bolaño ahí? Pues él le rinde un homenaje al estudiantismo. Él investigó el estudiantismo cuando estuvo en México, hizo los viajes, o sea, habló con Maple Sarce, les hizo el lobby, fue muy difícil, pero finalmente consiguió unas entrevistas que creo que las publicó para unos artículos. Él estaba investigando el tema de las vanguardias porque estaba obsesionado con las vanguardias, estaba obsesionado con que las vanguardias, o sea, digamos, la existencia de vanguardias en Hispanoamérica era el principal indicio de la modernización del continente, básicamente. Pero o sea, como las vanguardias de todas maneras estaban ligadas a toda la modernización política de la época. Marinetti, el creador del futurismo, era fascista, hay diferentes, digamos, tendencias, y paradójicamente la principal influencia de las vanguardias en Hispanoamérica fue el futurismo. Eso es súper interesante. Pero encuentro en el estudiantismo, digamos, una ambivalencia, digamos, que lo plantea, digamos, en el contexto de la época, que son los discursos, digamos, hegemónicos de la Revolución Mexicana, que son discursos indigenistas, marxistas, y artísticos, pero artísticos comprometidos políticamente frente a otros que son más soberanos y buscan salirse de eso sin pasarse a la derecha, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces el encuentro de César Tinajero, ese personaje probablemente se inspire en Concha Urquiza. Ahora, el tema de lo otro era lo de claro, lo que tú señalas es parte de los debates sobre el tema. Lo que pasa es que uno se encuentra, digamos, es chévere leer, digamos, como las reflexiones sobre Bolaño, digamos, ya el Bolaño adulto, porque claro, él, digamos, en retrospectiva lo que ve o sea, que simplemente era una cuestión juvenil,
¿sí? O sea, como no había, digamos, tanta solidez en un movimiento, no había un marco teórico, no lograba ser, digamos, por ejemplo, como lo fue el surrealismo, él nunca logró ser como Bretón. Mario Santiago para él es el gran poeta, digamos, de su generación, más por ser amigo, aunque Mario Santiago, o sea, poéticamente es tremendo. Y era más, era más una, ellos de todas maneras alcanzaban a publicar. En esa época el canal salió en una antología, era una editorial underground. Sí, no estaban dentro del canon, pero intentaron publicar. Y luego Mario Santiago, cuando regresa de sus viajes épicos y todo eso, ya digamos un poco más centrado en los 30 años y todo eso, él funda una editorial independiente, se mantiene en independencia, creo que se llama Desde el Paraíso, y hace unas publicaciones suyas. Y bueno, de otros infrarrealistas. Lo que pasa es que, digamos, ideológicamente era muy difícil que el infrarrealismo se sostuviera. Pero finalmente, por ejemplo, yo lo que identifico en mi investigación es que, pues paradójicamente, pues, Los Detectives Salvajes es una novela infrarrealista. Digamos, en el sentido en que, o sea, digamos, en el sentido, digamos, más puro del prefijo. Porque lo que hace, digamos, Bolaños es como llevar a los personajes a explorar constantemente la liminalidad, como mencionaba Marcela, pues también, digamos, un viaje inframundano constante. O sea, sube a la superficie, baja al inframundo, digamos, en el sentido un poco, digamos, de las metáforas, digamos, del tipo de la comedia, de Dante, o, digamos, el principal referente así, de los poetas malditos, Rambo, ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, él está explorando el inframundo. Y él mismo como autor, después de su desarrollo al final del libro, sale del inframundo, que es básicamente la marginalidad del anonimato, ¿sí? Sale a la superficie del mundo como celebridad, y estando, digamos, en la visibilidad global, logra posicionar la leyenda del infrarrealismo. O sea, es decir, a él lo criticaron mucho cuando se volvió famoso en México porque decían, este man, o sea, como traicionó el infrarrealismo tal, pero realmente lo que hizo fue lo contrario, fue posicionarlo en la historia, dejarlo en la historia. O sea, si no es por Los Detectives Salvajes, probablemente no existe el infrarrealismo en la historia y no existe el mito de Mario Santiago Papasquiaro, que además es un mito súper potente y es conmovedor. Que incluso yo a veces dudo si Mario Santiago le hubiera gustado leerse, ver cómo lo representó Bolaño ahí, porque, claro, claramente es un poeta maldito, pero no sé si le hubiera gustado como esa representación, porque muchas cosas lo dejan mal parado. En cosas que son inclusive súper dolorosas. No en cosas como ser dealer, porque el tipo de marihuana, ellos eran dealers, y Mario Santiago inclusive fue dealer hasta el final de sus días. Cosas de ese tipo, sino más en las cosas como que tienen que ver más con el sufrimiento, por ejemplo. Y es bonito y hace parte también de la leyenda porque pues, Mario Santiago no alcanzó a leer el poema y al tipo lo mataron justo un día antes de que Roberto Bolaño terminara de corregir la novela. Ya le había avisado por carta. Y bueno, entonces, sí, yo creo que ahí están respondidas las dos preguntas. Sería chévere también, digamos que tú vas a complementar, pero también sería chévere que ustedes nos hicieran sus aportes y nos corrigieran datos, de pronto cosas también, no solo preguntas. Yo quiero hablar sobre la segunda pregunta, porque pues siempre uno se hace esa pregunta, no es como, bueno, ya, en fin, que yo a la conclusión que he llegado es que el tipo no se traicionó a pesar de sí mismo. Es decir, en el manifiesto dice algo como que la estética y la ética están unidas, que la estética para ellos es la vida y que va hasta el final. Y no recuerdo muy bien cómo es que dice lo de la ética, pero es como, nuestra ética es la revolución, nuestra estética es la vida, una sola cosa. Entonces, de pronto él tiene algunas entrevistas donde dice que sí, que al final de pronto no fue tan infrarrealista, pero yo creo que fue infrarrealista a pesar de sus intenciones y eso, lo que dijo Diego, posicionó el movimiento. O sea, no existiría sencillamente, estaría ya perdido. Entonces, sí, yo creo que esa contención con la que ellos expresan eso de una estética unida a una ética, creo que eso responde esa pregunta. Yo me acordé de algo más. Hay un momento, el tipo era súper provocador
e incluso llegaba a ser agresivo, incluso a veces se salía de casillas. Hay un par de entrevistas, sobre todo en Chile, donde el tipo ya se sale pero mal, y el periodista como que empieza a mirar la cámara y no sabe cómo qué hacer, o sea, como que ya... Pero hay un momento en que el tipo afirma como, o sea, el movimiento infrarrealista solamente tenía dos integrantes, Mario Santiago y yo. Él era el poeta y yo era quitador. O sea, llegó inclusive al punto de desconocer a los demás, que inclusive muchos de ellos pues publicaron poemas y tal, y que probablemente se comieron el cuento del infrarrealismo más que ellos dos, que son como las dos figuras emblemáticas de él. Ahora, hay una reflexión súper interesante, digamos ya, que es muy moderna, inclusive liberal, que puede ser chévere para debatir. Es que ya al final del Maduro, el famoso, el que lo entrevista y tal, se reafirma en el individuo. O sea, cuando le hacen preguntas sobre la colectividad, sobre los proyectos colectivos, sobre las pertenencias, digamos, pertenecer a un grupo o algo así, se reafirma en el individuo, ¿no? O sea, es el individuo. Entonces, en el sentido, digamos, en que tú lo planteas, digamos, de que si era coherente, digamos, con una postura infrarrealista, sí, en su vida, como individuo. O sea, digamos, como que vivió la juventud, parchó con amigos, amigas, tuvo aventuras, intentó hacer un manifiesto que además es re bonito. El manifiesto es re bonito, hay dos versiones del manifiesto. Y ese final es tipo Beat, Jack Kerouac, ¿sí? Es un terror, ¿sí? Pero el tipo básicamente lo que hace es, digamos, ser coherente, digamos, con su propio canon, que está inspirado en términos poéticos en la vida de los poetas, en el aventurar, ¿sí? En las aventuras de los poetas. Entonces, ¿tú ibas a decir algo? Yo no sé si Se se puede. pregunta, ¿no? Es que si no la transmisión no Para que se se oye. escuche. Ahí aguanta, ya aguanta. Yo no sé si sea pregunta o un comentario, pero también me llama la atención como ese acercamiento de Bolaño desde siempre a través de la poesía con Latinoamérica. O sea, es algo que creo que todo el tiempo uno lo ve en los detectives salvajes, o sea, desde estar en Tel Aviv, estar en África, estar en España, en Italia, siempre está lo latinoamericano. O sea, eso es algo como que a mí me parece muy potente. En el poema de los perros románticos, él dice, o sea, estoy aquí con los perros románticos, aquí me voy a quedar, o sea, hablando de esa pasión que él siente, aún habiéndose ido de Chile, estando en México, él siempre estuvo como en Latinoamérica, siento, y se ve muy bien la novela. Ahora, lo que yo veo también ahí es como ese trasegar de jóvenes poetas que no eran poetas en la medida en que quisieran vivir el sueño poético de la publicación, sino poetas en per se. O sea, por ejemplo, no vea a Xolotl trabajando como redactora en El Gigante, o sea, en un supermercado, Piel Divina, que, o sea, todo lo que pasa con Piel Divina, o sea, son niños jóvenes que viven la vida poética, inclusive el mismo Juan García, que se sale del colegio, es muy como esa metaficción de Bolaño, ¿no? Del Bolaño que se sale del colegio y se dedica a la poesía. Pero luego vemos más adelante a ese Velano que quiere ser publicado, pero no publicado porque es el sueño o no sé, como el culmen de escribir, sino publicado porque quiere dinero. Entonces el capítulo del abogado que le dice, no te voy a pagar, yo no pago, él dice, o sea, él se decepciona y dice, no, ya te responderé, ¿sí? Y luego más adelante vemos a un Velano ya con 2 libros publicados que aún así se enfrenta a espadas con el crítico, y, o sea, como que ese juego infantil en buenos términos, ¿no? Ese juego de niños, ese juego poético que siempre se ve en la novela, aún ya adultos, aún ya de 40 años, o sea, como esa construcción del poeta adolescente que el mismo Bolaño ve en Rimbaud, por ejemplo, que dice Baudelaire es el poeta maduro y Rimbaud es el poeta adolescente. Entonces, es bonito también como problematizar también ese amor por Latinoamérica, que siempre lo he visto yo, y también esa disputa, esa dialéctica con él mismo en el afán de vivir poéticamente. ¿Qué significa para una persona de clase baja, media baja, ser poeta? O sea, más allá del escenario burgués, ¿no? Que inclusive una vez dice, me estoy aburguesando, entonces... Es consciente de su burguesamiento. Exacto. Es reflexivo.
Pero comentemos esta parte y ya te... No, solamente que acordándome del poema de los perros románticos, el poema empieza, yo tenía 20 años. Y exacto, entonces es como, yo no he cambiado, yo sigo siendo el mismo y se los voy a leer, además. Se llama Los perros románticos, que así se llama también el libro. Esta seguida, esta presencia, me fregaba. Bueno, dice, los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, en una habitación de madera, en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatua eternizada en pensamientos líquidos, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño. Y la pesadilla me decía, crecerás, dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos y aquí me voy a quedar. Entonces, es como el Rambo que no creció. Y con respecto a lo que decías del aburguesamiento, me acordé también de cómo hace como una reducción absurda de lo que hace en la literatura nazi con la figura de... ¿Cuál es la que se gana el premio? ¿Laura o la hermana? De Laura Font, que se acaba de ganar un premio. Laura, no, Angélica, que se acaba de ganar un premio. Entonces, claro, la niña que tiene plata, la niña que todo, pues, ha tenido todo en bandeja. Entonces, desde el principio, él está mostrando, yo creo que ridiculizando mucho la figura del escritor, que creo que en Estrella Distante es donde lo logra más con Neruda, cuando lo ridiculiza ya al máximo. Entonces, ya leyendo este poema que tú me hiciste recordar, sí, no, él fue infrarrealizado hasta su tumba. Sí, ya me refiero. Sí, es la, digamos, como llevar como la juventud hasta el final, que es el mensaje, digamos, del poeta maldito. Ahora es chévere, digamos, como la leyenda de Rambo, porque finalmente, o sea, digamos, como que el mito de Rambo se prolonga, lo maldito se prolonga ya después cuando él ya no escribe. Él solamente escribe cuando es joven. Después se dedica a traficar, a comerciar, a traficar con armas en África. Toda esa expansión imperial de francesa. Y ahí, digamos, cobra sentido también la fijación que tiene Bolaño con África. Se va a la sociedad de África y no ahí tiene, digamos, un escenario súper chévere. Con respecto a lo primero que decías, es interesante porque, digamos, al mejor estilo de Bolaño, que es reafirmar cosas que niega permanentemente. Sí, entonces, por ejemplo, digamos, el Bolaño adulto lo entrevistan y está obsesionado con hablar sobre que no es importante, digamos, quedar en la historia, digamos, consagrarse en la historia, pero el tipo está buscando eso. Sí, el tipo quiere quedar en la historia, o sea, es como que dice que no, pero sí. Y entra, digamos, como en esas polémicas y tal, y lo mismo con Hispanoamérica, porque cuando le hablan, digamos, sobre el tema, digamos, como de la literatura latinoamericana, hispanoamericana o nacional, cuando empieza el tema de los cánones, el tipo busca salidas borgianas, un poco más agresivas, de hecho, agresivas, porque será tierno, donde busca relativizar eso y entonces busca ahí es como ir al terreno de la universalidad, ¿no? O sea, la patria es la biblioteca, la literatura es toda la literatura universal. Pero de todas maneras, en su obra, uno ve lo contrario, por ejemplo, los detectives salvajes, o sea, la referencia a tantos sitios hispanoamericanos no es gratuita. Que a su vez es chévere porque eso es típico, digamos, como de los, digamos, de la teoría literaria hispanoamericana, que es el tema de, bueno, como la tensión que hay entre la literatura universal, la literatura latinoamericana, hispanoamericana, pero también con los cánones nacionales. Y con los cánones nacionales es chévere, digamos, porque yo siento que él se siente un poco más cómodo con lo hispanoamericano que con lo nacional, pero también lo
relativiza, y me acordé ahorita hay un verso que él retoma hay un poema clásico que creo que es de Huidobro, que es muy sencillo, que dice como los 4 puntos cardinales son 3, el sur y el norte, pues así, ¿sí o qué? ¿Es de Huidobro? Sí, es de Huidobro. Eso. Y después él dice, claro, pero entonces después llega Nicanor Parra para resolver todo el tema, digamos, del canon chileno, de la literatura nacional chileno, donde normalmente son Isabel Allende, Neruda, bueno, son como 4 o 5, y dice, los 4 poetas de Chile son 3, Alonso, Ercilla y Rubén Darío, una cosa así, o sea, los que no son chilenos. Y es muy bueno porque, claro, en efecto, o sea, Alonso Ercilla funda la literatura chilena, los guste o no, seamos mapuches o no, seamos españoles o no, ahí se funda la literatura chilena. Y Rubén Darío hace un aporte, obviamente, pues sabemos lo que implica por Rubén Darío en la historia de la poesía. Y con Bolaño pasa lo mismo, porque finalmente, pues Bolaño es un chileno que hace una novela mexicana, ¿sí? Desde España, y es chévere porque, aunque eso relativiza, por ejemplo, la idea de un canon nacional, digamos, en un sentido chauvinista y en un sentido, digamos, del natalicio, sí de todas maneras sí plantea unas particularidades de las literaturas nacionales o regionales, ¿sí? O sea, el infrarrealismo es posible en México. O sea, en México estamos hablando de una capital internacionalista que a la altura de los años 70 ya tiene desarrollada la industria cultural. ¿Sí? ¿Qué es la industria cultural? Por lo menos industria editorial, industria musical, industria cinematográfica, y creo que por esa época construyen el metro del DF. ¿Sí? O sea, es como ese tipo de cosas. Entonces es posible ahí, es una novela mexicana, en efecto lo es. Y en la jerga también uno lo siente. ¿Tú ibas a decir algo? Buenas noches. Yo tengo una pregunta y algo que no sé bien qué es, pero creería que puede considerarse un comentario. Voy a empezar por el comentario, y es cuando hablábamos acerca del sujeto en la obra de Bolaño, pues se decía que claramente los personajes de él son rebeldes frente a esa estructura, a pesar de que son sujetos. Pero de todas maneras, no sé qué tanto, porque pues no he leído tanto de él en poesía ni en novelas, más que nada cuentos. ¿Qué tanto estos rebeldes vienen a ser perdedores, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, el Ojo Silva claramente se rebela contra la estructura, pero son rebeldes que al final terminan siendo derrotados por esa estructura en mi perspectiva. Y eso me permite conectar con la pregunta, pues en esta concepción constructivista del sujeto, y que se relaciona precisamente con el tema del sistema mundo, con Fallenstein y las teorías generadas acá en Latinoamérica de coloniales. En específico, pues no sé si se pueda pensar en ese caso si los personajes de Bolaño, de las obras de Bolaño, vienen a ser sujetos periféricos. Si se puede considerar que son parte de este proceso fundamental dentro de la colonialidad, que es el epistemicidio, ¿no? Entonces, básicamente la pregunta puntual sería: ¿se podrían considerar los personajes de Bolaño, no solo los protagonistas, sino los personajes en sí de sus obras, como los sujetos periféricos? No, si tienen un párrafote al final del libro y ahora me voy a poner a patinar a mí. Sí, chévere. Lo que pasa es que, o sea, como que, digamos, como que los lectores, o lo que yo he identificado, digamos, como que son como los principales lectores de Bolaño tienden a identificarse con esos personajes. Y en efecto hay una derrota, digamos, de esos personajes, que entre otras cosas Bolaño la ve como una derrota generacional, porque digamos, por un lado es, digamos, como la marginalidad, los personajes marginales, pero por otro lado es una derrota generacional, en la que él insiste mucho. Él nace en el 53, o sea, es la generación que nace en la posguerra, que crece con la Guerra Fría, que cree en la utopía de la revolución,
y que el neoliberalismo le gana, ¿sí? Y que en su país se hace el experimento neoliberal por excelencia. Pero la riqueza precisamente y la virtud de Bolaño como narrador es que no se queda solamente en esos personajes. El tipo es un gran etnógrafo, es un gran observador de la cultura y construye personajes que son muy diversos. Y en el digamos, como que en el extremo opuesto, porque hay, o sea, digamos, hay personajes de todo tipo, ¿sí? Pero digamos, para hacerlo digamos, un poco más visible, está el extremo opuesto de los que hemos mencionado, estos antihéroes, personajes marginales, etc., que ya son los fascistas. Y es bellísimo porque el tipo tiene una fijación, dentro de tantas fijaciones que tiene, con la relación entre crimen y poesía. Y muchos de los personajes que él aborda son personajes que son malos, en el sentido en que históricamente los conseguimos. En la historia que nosotros conocemos, pues los fascistas son los malos de la historia, ¿no? Digamos, ese es como el imaginario colectivo. Y él trabaja eso, por ejemplo, en la literatura nazi en América o en el turno de Chile, en Estrella Distante. Los personajes, entonces, esos personajes ya no son los personajes marginales, sino son los personajes de la hegemonía, que de todas maneras están vinculados a la poesía y que también crean obra, ¿sí? Entonces uno tiene la literatura nazi en América es muy buena porque el tipo se inventa un montón de autores nazis en América, toda América, no solamente Latinoamérica, y la obra de los tipos. Eso es un ejercicio reborgiano, pero incluso es mucho más, o sea, Bolaño está muy, digamos, es un gran lector, un lector muy universal y tal, pero él está muy sintonizado con la tradición rioplatense, o sea, como desde Macedonio Fernández, que, o sea, digamos, como que el que se inventa eso, digamos, es Borges, de ese tipo de literatura fantástica, pero la semilla la siembra Macedonio Fernández, hay una obra que se llama El Museo de la Novela de la Tierra. La literatura es así, es un montón de prólogos, un montón de cosas que uno dice, uy, esos escritores existen, y para mí no existen. Pero entonces el tipo le crea, digamos, como esa ficción a uno, y todos son nazis. Y son nazis, pero son poetas. ¿Sí? Entonces, y en Nocturno de Chile, o Estrella Distante también pasa lo mismo, incluso es chévere porque el tipo, entonces logra meterse en esos personajes, indagar y tal, ya digamos, ya se sale del maniqueísmo, no hay buenos y malos, lo que hay es humanos, ¿sí? Pero de todas maneras él no pierde de vista la ética, el tema ético. Es porque en Nocturno de Chile, ¿cuál es el que es sobre un sacerdote de Opus Dei? Nocturno de Chile, que es un sacerdote de Opus Dei, que hace tertulias en una casa super gomela, pública como dirían en Chile, donde están torturando gente, ¿no? De la plena dictadura. Entonces ese tipo de cosas ya muestra, digamos, el horizonte tan amplio, digamos, en la construcción de personajes de Bolaño, que es mucho más plural de lo que planteamos inicialmente. ¿Alguien iba a decir algo? Con respecto a lo que decían de fracasados, es que ellos tomaron el término infrarrealista de un surrealista que fue el que impulsó la literatura de la desesperanza. Entonces, si tú lees la poesía, está atravesada por una angustia y por una... no hay futuro. O sea, esa desesperanza está en todo. Entonces, más allá del fracaso, yo creo que lo que a ellos los atravesó siempre fue la desesperanza. Se me olvidó el nombre. Philip Soupault se llamaba el surrealista que te digo. Entonces sí, creo que es más desesperanza que fracaso. Sí, porque pues finalmente eran, a mi modo de ver, unos estoicos completos, no sé. Bueno, pues yo quería como comentar mi gusto por la literatura nazi en América. Realmente, más que un comentario crítico o algo así, es como a mí me pareció interesante la parte de que son como, en mi concepto yo lo leía así como si fuera una recopilación de biografías, o sea, para mí eso no tiene una estructura de novela y lo hace interesante es porque en cualquier momento yo cuando vuelvo al libro leo cualquier biografía y ya, sí, o sea, no lo veo como un todo y que tenga conexiones, sí, aún así puede que las encontremos, pero pues yo lo veo como de esa forma. Otra cosa que me parece interesante es como la desacralización también de los personajes, pues del boom,
estos personajes que ya son consagrados, pero desde esa perspectiva, desde lo nazi, ¿no? Como desde lo que aparentemente es lo más malo, pero le da palo y aprovecha, por ejemplo, para decir, no quiero decir con eso que Bolaño pensara eso, ¿no? Pero es el narrador mismo. Cuando, por ejemplo, habla de Cortázar, y dice pues que es una persona incluso un poco cruel en sus relatos, o cuando dice que Borges era un caricaturista de caricaturas. Entonces es como, incluso a los autores que a Bolaño le encantan, como el mismo Borges, pues como desde la perspectiva de los narradores tampoco se salvan, ¿sí? Entonces me parece que en eso sí coincido contigo cuando dices que es como, sigue siendo infrarrealista, a pesar de que ya Herralde y sus amigos pues le hayan dado el visto. Gracias. Es chévere porque Es que la novela que me catapulta es la literatura, así que, digamos, él intenta, digamos, como, él se inspira en Di Benedetto, eso está en ese cuento sencillo. Se le sorprende porque Di Benedetto, que es un escritor conocido, grande, traducido a varias lenguas, está ganándose, luchándose la vida en convocatorias de... Pero la dificultad de la literatura nazi era precisamente eso, o sea, ¿por qué terminó siendo una novela? O sea, eso prácticamente es una decisión como de Herralde, porque eso lo publica, creo que si es Barra o Alfaguara, se publica como unos pocos ejemplares, pero después es que la ley Herralde dice, o sea, que hay un tremendo papayazo editorial, precisamente porque finalmente se hizo lo que sucedió. No es una novela, pero se puede vender como novela, ¿sí? Y tiene esa practicidad de que uno puede volver ahí sin tener que meterse, digamos, en la totalidad de la novela. Y aprovecho, bueno, toda la obra, pero sobre todo la literatura nazi, porque tú dices, eso es una novela, pues, o sea, si hay algún transgresor de los géneros es Bolaño. Hay una entrevista también que vi que le preguntan acerca del poeta y ¿qué prefiere? ¿Poeta narrador o narrador poeta? Y me quedo con los dos. Y en realidad él tiene poemas que son prosa, y en la, como les dije, sobre todo en la novela de una novelita Lumpen, eso está cargado de poesía, eso es una hermosura. Entonces, él, yo creo que la hibridez no le importó nunca. Él estaba ahí como, de hecho, las estructuras narrativas que utiliza la novela de los detectives salvajes sí son muy clásicas, como la anticipación, no tiene una linealidad así como esperáramos en un clásico, pero nunca le importaron los géneros. Él fue un transgresor todo el tiempo. Y cuando leí esa cosa de la literatura nazi, ¿cómo será de verosímil que yo fui a buscar los autores así? Sí, padre, sí, es que yo justamente acerca de este tema de la obsesión de él con las antologías, es lo que a mí me remite a que la literatura es un juego constante, es muy divertido, porque todo el tiempo todos son chistes. Oye, el sistema es estúpido, pero es un chiste bastante erudito. O sea, que en una oración me tenga que haber leído un montón de vainas, ¿para qué? Para entender eso. Yo te quería preguntar a ti, también pensando en una cita de Harold Bloom, el literario norteamericano, él habla de que en el siglo XX la mejor poesía se escribió en prosa, y tú justamente estabas hablando del tema de la novela y poesía y mucha poesía. Quería sobre todo saber sobre tu relación con lo poético de Bolaño en su prosa, sobre todo, y cómo, imagino que no lo ves como un mercenario, nada por pasar de la poesía a la... Digo que fue mi esposo. Sí, eso sentido. Pero, okay. Me gustaría como saber un poco más tu percepción de esa, o sea, tu relación con lo que es la prosa de Bolaños, de la poesía, y también desde la percepción desde la poesía y desde lo antológico, porque yo pensaba en este cuento Sur, que no sé si está en llamadas telefónicas o en Putas Asesinas, no lo recuerdo. Sí, en el que él está justamente en África, creo que es en Libia, no recuerdo dónde está, leyendo una antología de poetas franceses. Es impresionante, porque él simplemente está viendo la antología, viendo a cuál chica le gusta acostar con cuál, de cuál poeta siente celos y demás,
me parece que sin ni siquiera citar los poemas de estos poetas que ni siquiera han mencionado la molestia de mirar si son reales o no, muestra una devoción por la poesía y por la antología también y por la literatura que a mí me desborda, o sea, nada, te quería preguntar sobre esa relación. Una cuñita, me dice Camilo que ya van a recoger los libros, o sea, que va a comprar un libro. Bueno, no.